insisto, el transportista quiere respuestas. Podemos ponernos el objetivo en este episodio de hacer el ABC para el autotransportista. El hombre camión, la pequeña empresa, la empresa familiar. ¿Qué necesitamos en materia fiscal? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Ok, perfecto. Bueno, pues Muy primero que sencillo, nada, muy sí, sencillo. claro. Primero Venga, que nada, Robert, pues ya, bueno, ya, me presento con ándale. ustedes porque a lo mejor y no me conocen muchos. Me llamo Roberto Hernández Gallegos, soy licenciado en Contaduría Pública, director de mi propio despacho, FIDEC, Ujú. y pues soy vicepresidente de la Comisión Fiscal de una asociación de contadores. También me dedico a dar cursos y doy también atención personalizada, única y meramente a transportistas, porque creo yo que como ustedes mismos ya los han platicado en sus propios podcasts, el sector de autotransporte de carga está muy abandonado. Ujú. Tan abandonado que en materia operativa, administrativa, financiera y fiscalmente tienen muchas deficiencias, aunque es el principal modo de transporte por donde se mueven las mercancías en nuestro país. Entonces, mi misión como contador es apoyar la operatividad y ayudar a controlar al transportista de manera fiscal y financiera sus recursos, ¿vale? Ujú. Y optimizarlos lo mejor posible, es decir, que los aprovechen. Ahora, qué buena introducción, mi estimado licenciado. La verdad es de que hay muchos puntos a considerar en materia financiera y fiscal. En materia fiscal se tienen varios rubros, pero en su mayoría ahorita se tiene un problema generalizado que está atacando a muchos transportistas, empresarios en general, pero el transportista más que nada, porque bien lo decía hace rato, licenciado, que el transportista es de los pocos sectores que no se mantienen cautivos o no se mantienen fuera de foco, sino que siempre están dentro de las carreteras. Entonces, el inconveniente es que siempre vas a tener una revisión, ya sea total o parcial, en carretera Ujú. o en tus oficinas, ya sea por la SCT, en este caso la Ujú. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o por el SAT. ¿Cuál es la epidemia que está ahorita avasallando a los transportistas? La mala facturación. La mala Ok. facturación se da a través de algo que en la factura electrónica o llamada CFDI Ujú. se da con algo que se llama clave de producto y servicio y otra la descripción del servicio. El inconveniente cuál es que el transportista tiene que facturar siempre, siempre que preste un servicio de transporte, únicamente el transporte. Ujú. Es lo único que tiene que facturar. ¿Cuál es el inconveniente? Que por mismas prácticas del transportista, por los asesores contables o abogados Ujú. que están atrás de esos transportistas, o por mera práctica común, o es más, hasta por mismas solicitudes de los propios clientes. Les dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me desgloses lo que gastaste en camino. Oye, ¿qué gastaste? No, pues es que me cambié de ruta. No, oye, ¿sabes qué? Tuve un flete en falso. No, Ujú. ¿sabes qué? Que por el cambio de ruta me gasté más diésel, Ujú. pagué otros peajes. Quiero que todo eso me lo desgloses en diferentes conceptos en el CFDI. Ujú. ¿Y cuál es el problema? Que ahorita, de hecho, tenemos un cliente que, bueno, no uno, ya varios, que nos han llegado en primera con multa federal porque tienen inconsistencias en su factura, pero eso lo vamos a platicar más al rato. ¿Estás diciendo que Ujú. los transportistas no saben llenar sus facturas? Así es. Así es. Y más que nada también porque el inconveniente, como lo decía, es práctica común en los transportistas porque dicen, es que pues si me lo están pidiendo así, pues yo lo tengo que hacer así. O si yo estoy gastando esto, pues mi factura tiene que A ver, tener esto, pero ¿no? a ver, Robert, yo soy hombre camión, tengo mi camión. ¿De qué forma, cuál es la forma correcta en que yo debo facturar el flete que le voy a prestar a mi cliente? Explícame a mí que soy Claro. hombre transporte, hombre camión, que tengo mi camioncito Ujú. y que presto mi servicio, que yo lo manejo, que yo muevo el tema de mi camión. ¿Cómo debo yo facturar correctamente para no incurrir en lo que estás diciendo, en una multa en el que puede acabar con mi patrimonio? ¿O O quién me sea, puede, Claro. a quién mí me sí puede explícame, ayudar? no, es que a mí sí explícame cómo ¿Eh? debo hacer correctamente la facturación de ese Sí, flete. claro, y es tan sencillo como decir, oye, ¿qué estás vendiendo? En la factura se tiene que poner prácticamente lo que estás vendiendo, ya sea un bien o un servicio. ¿Qué estás vendiendo como transportista? Pues el servicio de traslado de bienes, Ah, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que poner? La clave que corresponda y la descripción del traslado de bienes, porque muchas veces dicen, es que yo tengo que poner los gastos que incurrí para hacer ese viaje porque tienes que poner que la gasolina, que los gastos en camino, que reparaciones, cambios de ruta, diésel.
Y yo varias veces les he dicho, oye, pues si tú vas a una pastelería y pides la factura de un pastel, ¿qué te van a facturar? ¿El pastel o el huevo, la leche, el pan, la levadura? Estamos cayendo en ridículos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que facturar? Transporte y ya. Porque si no, a partir de ciertas reformas, pero no voy a caer en tecnicismos, ya se tiene, por ejemplo, si tú como transportista facturas diésel, ¿cuál es el inconveniente? Que a partir de una reforma del 2021, tú para deducir combustibles, tienes que tener el permiso de la Comisión Reguladora de Energía, es decir, como si fueras una gasolinera. Y el transportista no tiene ese permiso de la CRE. Ujú, Entonces, ¿cuál es el problema? Que está causándose un problema a él como transportista por facturar Ujú, conceptos que no le corresponden y ujú, peor tantito, hidrocarburos y petrolíferos, ujú, diésel. ujú, Te pueden presumir a ti como transportista que eres guachicolero ujú. porque estás vendiendo combustible sin un permiso. Ahora, peor tantito, a ti como transportista te van a decir, oye, no me has cumplido con otra obligación que es, por ejemplo, se llaman controles volumétricos, ¿ok? Y cuestan muchísimo. Otra, te restringen el uso de tus sellos de facturación. ¿Cómo vas a sobrevivir como empresa si no puedes emitir facturas? Entonces, la respuesta más sencilla, factura, transporte. Si es lo que estás haciendo, factura, transporte. Ahora, contador, si facturo mal, ¿qué sanción me va a aplicar la autoridad? Ok, muy buena pregunta, mi estimado. Eh, Hay, como lo dije hace rato, tras bambalinas, tenemos, digamos, 3 niveles de afectación a la empresa. Desde el más pequeño, una multa fiscal por expedir mal la factura, que puede ir por ahí de los 450 hasta los 900 pesos, que es lo más pequeño del mundo, ¿no? Ujú. Segunda cosa, que te multen por la mala expedición del CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, porque si no se llena correctamente ese CFDI y el complemento, te pueden multar desde 20 UMAS hasta 500 UMAS. ¿Y ahí cuáles son los errores más comunes en ese llenado? Ah, perfecto. Dentro de los errores más comunes, por ejemplo, ¿cuáles son? Cuando tú como tal estás poniendo dentro de uno de los requisitos del complemento carta aporte, te piden el peso bruto vehicular. Por ejemplo. El peso bruto vehicular viene normado en una norma oficial mexicana y en un reglamento de pesos y dimensiones donde nos dice peso bruto vehicular, ¿qué es? Que es la suma de la unidad que traslada bienes, incluyendo caja, Sí, sí, sí. incluyendo tráiler, incluyendo articulaciones como puede ser el dolly, y también la carga, es decir, que el peso total que esté ejerciendo la unidad con mercancía sobre de la superficie, sobre de la calle, es lo que tú vas a poner. Ese es el peso bruto vehicular. Y El lo que debo tienes de que poner poner en toneladas. en el Así es. complemento, es decir, el peso permitido pues, por la norma, ¿no? La norma Claro. correspondiente. Ese es el No, error más común. Ese es el de que los marca el errores más fabricante, comunes. ¿no? A Sí, ver, así No, yo es. nada más no. quiero saber algo. ¿El error viene del transportista mismo, el hombre camión, o son sus Qué buena contadores? El pregunta. operador. Esos contadores que muchas veces no están especializados en este sector. Qué buena pregunta. Mira, tengo que decirlo, el inconveniente es que los asesores, tanto legales, abogados y contadores, no se especializan en el autotransporte, no lo ven más que nada sobre del ámbito fiscal, solamente desde ese punto lo ven, y tratando solamente de cumplir con el ámbito de pago de impuestos, dejan de ver las normas operativas, es decir, a ver, Claro. la ley del impuesto sobre la renta, es decir, el pago de impuestos, ¿qué te regula? Pues cómo vas a pagar impuestos. Pero hay otras leyes que regulan tu actuar, como la ley de caminos y puentes, la ley de vías generales, Pues la reglamentos y norma demás, 02 de la la que estamos norma hablando, ¿no? Peso 012, y dimensiones. precisamente. Entonces, ahí el inconveniente es que te dicen, no sé, por ejemplo, pues, ¿dónde puedes obtener ese peso? Y la mayoría de contadores te dice, pues en la tarjeta de circulación. Eh, Teniendo ¡Mua! en cuenta, ¡Tache! claro, mi No, estimado, hombre, y pues en es la que, ¿cómo tarjeta, crees? No, por eso está la norma. O exacto. sea, sí digo, es un error de primaria, ¿no? O sea, no es un error como Y confusiones muy que básicas, te ¿no? puede generar un multón, ¿no? Hasta 100 Entonces, UMAS, ¿Cuánto vale una UMA hoy? ¿Cuál es el valor? 113.14 ok, eso. Pesos. pesos, Ok. así No, es. bueno, pues ahí ojo a nuestra audiencia, que Claro. pongan atención Todo es en UMAS. en este dato Todo que es en nos da UMAS. Roberto. Y tú hablas de un tercer problema que ahí está en la generalidad. Hoy por hoy, pues, el 90% somos micro y pequeños. ¿Cuál es ese Claro. otro problema, Roberto? Pues más que nada también dentro de la práctica común
se ha dicho mucho, de hecho, hubo unas cámaras y asociaciones que así lo dijeron, cuando entraron ciertas reformas en Aquí materia me traen, de... córtale, mi chavo, el superportero, No, porque para nada, ahí para ya ves nada. que no, sufrimos lo Sí, mismo no, que no, no. aquellos, Cristian y Lucas, ya. Pero dale, No, dale. no. Dentro de la práctica común se tenía, no, pues es que tú ya no puedes contratar como transportista, ya no puedes subcontratar a otro Ajá. para hacer el Esa es otra, traslado. esa es otra. Eso es completamente falso. De hecho, la razón primigenia de, oye, de por qué se quitaron las outsourcing, que así se les llamaban, y ahora se llama subcontratación especializada o contratación de servicios especializados. El chiste de eso como tal era, oye, a ver, vamos a proteger los derechos de los trabajadores que están trabajando en otra empresa. Es decir, tú tienes una empresa con Ajá. trabajadores, yo tengo otra empresa y te digo, ya sabes qué, préstame tus trabajadores para que trabajen conmigo. Yo le voy a dar instrucciones, yo les voy a poner horarios, yo les voy a poner todo eso. Va. En el transporte no pasa eso. En el transporte es, oye, yo necesito que tú le prestes el servicio a un cliente mío, pero el que le voy a cobrar y facturar soy yo, ¿ok? El inconveniente es que están emitiendo los comprobantes mal, porque de hecho, hasta en YouTube hay cursos de hasta 3, 4 horas de complemento carta aporte, y pues bien sencillo, te dicen, pues cuando sea así, pues réntale las unidades mejor al Pero transportista. a ver, compadre, yo tengo mi camión, es mi cliente, Claro. pero mi cliente me dice, necesito otro camión, no lo tengo. Entonces le digo a mi amigo Iván, que también tiene su camión, oye, me están pidiendo otro Otro camión, camión. mi cliente. ¿Cuál es la forma correcta de materializar esa operación fiscalmente y Ok. la facturación? sí, Porque que no se- es otro error y una no práctica o mala práctica entre transportistas que y que, incurren. y que se entienda, ¿no? De que Claro. esto no está siendo mal tercerizado, ¿no? No, que ¿Qué tienes se que puede hacer materializar y la qué no se operación. puede hacer? Claro. Ahí explícanos cómo. ¿Qué se puede hacer? Que tú como transportista contrates a otro para que ese otro permisionario haga materialmente el viaje, ¿puedes hacerlo? Claro que puedes hacerlo. Dejar de ser transporte, no deja de ser transporte, porque muchos me dicen, no, pero es que si tú subcontratas a un transportista, tú ya eres intermediario. Falso. No, lo que estamos ofertando Ujú. es el servicio Claro. de movimiento de mercancías. Pero es Ese que es, se confunde un poquito porque los logísticos también hacen lo mismo, es decir, los intermediarios, agentes de transporte que no teniendo permiso de autotransporte federal, y ni Ajá. contratan a camiones. un transporte, Y no tiene camiones, ¿cuántos contratan negocios a hay un así? transportista para que ellos hagan el servicio de reubicación de bienes. Pero digamos que se equipararía a casi lo mismo de un transportista. ¿Cuál es la diferencia? Hay un artículo que casi nadie habla, pero es el Código de Comercio que regula el contrato de transporte y hay un artículo que es el 577 que te dice, un transportista, salvo pacto en contrario con su cliente, puede pactar con un tercero la conducción de sus bienes y no dejará de ser un servicio de transporte. Es decir, tú si subcontratas a otro transportista para que haga el servicio de tu cliente, tú sigues siendo transportista al ojo de tu cliente. Entonces, cuál es, digamos, el punto fino? Que tú sigues como intermediario, pero permisionario del transporte, siendo transportista para con tu cliente. ¿Quién Por factura? tanto, en este caso, ¿quién es el que emite el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte primigenio? Si tú eres mi cliente, yo te emito a ti el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte. La carta Primero, de carta aporte claro, también. Ok. con los datos de él. Y van a decir, oye, hace rato me dijiste que eso no se podía hacer. Lo que pasa es que dentro del contrato de la carta de aporte, que son unas clausulistas que se publicaron en el diario oficial Ujú. por ahí del 16 de diciembre de 2021, vienen ciertas cláusulas, pero podrías agregar ese artículo 577 de decir, a ver, tú me contrataste a mí como transportista. Yo no tengo ahorita unidades, pero me dijiste que sí podía contratar otro permisionario. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, conforme al contrato agrego yo esa otra cláusula de decir, yo puedo contratar a otro permisionario para hacer el traslado Ok. y punto. Y ahora sí ya puedo tener la facultad de agregar los datos de ese otro Y estás permisionario a hablando, mi contrato. contador, estamos hablando de cualquier género. Cualquier Estamos hablando género. de cualquier mercancía, carga general, Claro. abarrotes, ganado, Sí, cualquier claro, cosa. siempre y Ok. cuando tengas el permiso correspondiente, porque Ok. recordemos que está autotransporte de carga general y especializado. Ajá. Si tú como general quieres hacer un servicio especializado, te van a multar con 500 sumas por no tener el permiso de carga correspondiente a la carga que estás Ok. trasladando. Me Muy llama la importante. atención, contador, que hablas del desconocimiento,
de esa ley de comercio, El Código de el Comercio, Código por de ejemplo. Comercio, Sí. en donde claramente está estipulado que se puede hacer este negocio, pero Ujú. ¿qué pasa ahí? ¿Desconocimiento por parte de los contadores? ¿Qué Ah, pasa ahí? es sistemático. Ajá, yo más bien creo que lo que pasa realmente, y lo hemos hablado en otros episodios, es esta ausencia o esta profesionalización del sector a cuentagotas desde hace décadas. Esto es parte de ello, ¿no? Yo creo que uno, desde el hombre que tiene un camión Ajá. al que tiene 2,000 camiones, 10,000 camiones, debe, hoy por hoy, este negocio, evidentemente es financiero, hoy por hoy debe de desarrollar una estrategia fiscal. Yo creo que ese es el concepto, una estrategia fiscal. Lo que nos estás comentando son estrategias fiscales que sí, evidentemente, como tú dices, el desconocimiento de estas normatividades o de Ujú. estas leyes que te permiten materializar este tipo de operaciones que nos agrega competitividad, porque si yo Sí. no tengo el equipo suficiente, Ujú. me junto contigo, y ya tenemos el equipo y la infraestructura para competir, pero debemos de Claro. desarrollar estrategias. Sí, ¿Y Y pero si hay lo algo. desarrolla? Mi pregunta es, No, ¿las es lo que empresas estoy diciendo. desarrollan No, hay Mira, que falta, hay estrategias? que falta. Yo sinceramente creo que todas las organizaciones de transportistas en México ahorita no están pensando el que pequeño crezca. Me ha tocado escuchar algunas reuniones, algunos foros en donde pretenden apoyar al pequeño y al micro, pero sinceramente si se ponen a analizar esos puntos es para mantenerlo ahí, no es para el hecho de Solo crecer. es una narrativa. Claro, y ¿Alguna solamente como vez, si es una fuera su narrativa. cliente. Sí, alguna vez claro. escuché decir que el grande sea más grande y el chico se quede ahí? Sí, exactamente. Terrible, Entonces, ¿no? sí, claro, Equivocado. y ahora también el problema muchas veces es la cultura financiera que tenemos en México. Si bien tenemos el entendido que en la educación básica y también a veces en la profesional hay muy poca educación financiera, el empresario tiene mucho esa conciencia de que todo lo que salga de mi estado de cuenta es gasto. Es decir, ya no va a retornar conmigo. Pero hace rato le Ujú. contaba al licenciado que tenemos una empresa, por ejemplo, es un de los mayores casos de éxito que tenemos en el despacho. Una empresa que casi tenía casi 1,200 millones de pesos de ingresos al año. Ujú. Ujú. 1,200 millones de pesos, o sea, ya era una empresa grande. Y aparte de eso, pagaba casi al año 45 millones de pesos de impuestos sobre la renta. Ok. Nosotros implementamos estrategias fiscales, pero no de esas de 5 pesos de que compras facturas y que vas con esto. No, 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 nada nada de esas cosas. Implementamos estímulos fiscales, facilidades, implementamos otro tipo de controles. A ver, pero espérame, contador. Algo importante. Ujú, Y nos dirigimos a nuestra audiencia, particularmente a ellos. claro, El transportista que nos ve, el transportista con el que hemos tenido comunicación Ujú. a través de este podcast, sabemos, en general, la gran mayoría va al día. Sus claro, gastos van al día, está peleando por la carga, claro. está en las carreteras, Sí. no descansa, Ujú, va con sus gastos de gasolina, sus viáticos, en la medida de lo posible. Y que a lo claro. mejor no sus tiene ni un alimentos. contador, ¿no, Julio? Que Sí, seguramente Lleva exacto. su contabilidad, hay, por hay eso un- pueden hay ser un- estos errores. y hay Claro. una parte importante que no quiero dejar escapar, la de la informalidad. Sí, Estoy de acuerdo contigo, se necesita una estrategia fiscal, Ujú. por supuesto que sería el mundo ideal. Sin embargo, también hay que reconocer y hay que dirigirnos y darles un mensaje claro, a los a este gran pequeños. universo, ¿no? De personas que, insisto, van al día, por no hablar de todo el segmento de informalidad. Claro. ¿Qué les puedes decir a ellos, contador? Mire, terminando con el caso de antes, como Ajá. les decía, Ujú. y eso sí les dije, es el caso de mayor éxito. Pagaban 45 millones de pesos de ISR al año y ahorita, a partir de 2025, ¿cuánto pagan? 0. Ahora, imagínense si implementan eso con un pequeño transportista. Tenemos pyme. transportistas que tengan desde una unidad hasta 10 unidades, por ejemplo, un poquito más, un poquito menos, pero tenemos clientes que no pagan nada de impuestos sobre la renta, ni siquiera retenciones de los sueldos y salarios, por ejemplo, que hacen a sus choferes o a su otro personal, y tú llegas con la autoridad y te dice, oye, ¿por qué no pagaste retenciones? Ah, es que tengo esto, mira. Y te dicen, ah, perfecto, está bien. Para cualquier otro sector sería un delito. Ujú. Para nosotros como transportistas que sabemos aplicar los estímulos, es
súper económico, pero ¿Todas las como decía, configuraciones? ¿Todas? casi sí, Perfecto, todas, ok. siempre y cuando, por ejemplo, que para que puedas aplicar estos estímulos, ¿qué tienes que tener? Que dedicarte exclusivamente al autotransporte. Y en este caso, ¿qué considera la ley que es exclusivo? Que el 90% de tus ingresos o más provengan de la actividad de autotransporte. Entonces, por eso lo comentaba, no importa si tienes una unidad, no importa si tienes 1000 unidades, ¿puedes aplicar estímulos? Claro que los puedes aplicar con algunas limitantes dependiendo de tu volumen, pero puede ser un beneficio económico. Ahora, lo que comentaba hace rato, un microtransportista y un pequeño transportista, este, como dicen, sí va al día, pero por ejemplo, tenemos una empresa que tiene 4 unidades, le robaron una, apenas no tiene mucho, otra se le volteó, No, bueno, pues ya pero el 50% del negocio no, está claro, Claro. pero fíjate lo que Patrimonio. El pasó, patrimonio, colapso. ¿no? El pero patrimonio. fíjate lo que Colapso. pasó, Y que si familiar, hubiera sido, porque no olvidemos que son empresas que familiares. si hubiera sido otro caso, por Ujú. ejemplo, sin asesoría, esta persona seguramente dice, ¿sabes qué? Ya no quiero saber del transporte. Muy bien. Ya, y aparte porque hay otras cosas, y eso es otro punto del checklist Ajá. que no debes hacer. Por ejemplo, tú cuando pierdes mercancías de un tercero, Ujú. según la ley de caminos y puentes y la ley de vías generales de comunicación, tú eres 100% responsable de esa carga. Ujú. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que muchos solamente ofrecen una tarifa a sus clientes y van a decir, pues le ofrezco 3, una por kilómetro, una por tonelada y una por viaje, y ya no caigo en el supuesto que dice el contador. No me refiero a eso. Me refiero a que ya los tribunales en 2 juicios distintos dicen, a ver, tienes que tener una tarifa ordinaria y una extraordinaria. La ordinaria es la que vas a siempre responder al 100% por la mercancía y la extraordinaria es la que va a estar limitada. Si Ujú. tú pierdes la mercancía, aún así sea oro y sean 1000 toneladas, ¿cuánto crees que vas a pagar por tonelada cuando la pierdas? 15 UMAS por tonelada cargada. Es una mirruña. Pero Pe- ¿quién sabe de esto? Nadie. Precisamente Pues sí. todo vuelve a caer Sí, en una estrategia fiscal y así es. muchas veces hemos escuchado que el sector está lleno de improvisación, ¿no? Sí, Improvisación. Y de improvisado, Y que sí. improvisados que de repente tienen ahí un ahorro y compran el camión y se meten. Una manera de quitar esa improvisación del sector es evidentemente impulsando la profesionalización, claro. pero la estrategia fiscal es clave, clave. Debería Cuando Ujú, serlo. tú decides, cuando tu espíritu claro. emprendedor te lleva a este sector bondadoso, porque el 80-90% de todo lo que consumimos pues, se mueve por Claro. un camión, Y ¿no? hace rato, por Entonces, ejemplo, hace rato tú mencionabas muy bien, van al día, ok. El inconveniente también del sector, y eso sí lo tenemos que tener bien clarito, es, a ver, tú como transportista tienes gastos inmediatos. ujú, Cuando terminas el viaje ya le debes al chofer, ya pagaste diésel, ya pagaste peajes, ujú. ya habías hecho un mantenimiento, ya hiciste Y el equipo ya se gastos. depreció, ojo con Claro, y ya se ese depreció de los concepto, ese de los gastos concepto, ocultos, claro. la depreciación Sí, del y hay equipo. hay otros conceptos financieros que no te pegan de inmediato, que ni siquiera ves, por ejemplo, que son gastos diferidos, que por ejemplo es el ISR, PTU y otras cuestiones, ¿no? Pero vamos a ponernos un poquito más simplistas. En esa parte, el inconveniente es cuál, que los proveedores, en este caso, perdón, los clientes, en su mayoría te dicen, no, pues quiero un crédito de 30, 60, 90. Me ha Claro. tocado créditos de hasta más de medio año. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que tu ciclo de cobranza es más largo que el ciclo de pago de tus obligaciones. Entonces, tú no tienes suficiente liquidez o dinero de inmediato para cubrir con esas deudas a corto plazo. Entonces, ¿qué se hace? Pues implementamos estrategias financieras, no como les digo, no nada fraudulento. Estrategia es una planificación fundada y Es motivado correcto, sí. para tu empresa, no que es ilegal, nada más que ahora ya No a estás los violando la contadores, ley. claro, ahora cada que un contador habla de estrategia fiscal, pues ya piensan que es algo bajo la mesa y no, claro que no. En este No. caso, Evitar cumplir. La claro, clave es hoy por hoy estrategia. O sea, claro, que hay que ser exactamente. estratégicos en cualquier negocio al que tú Y deseas. por eso, contador, yo sí quiero decirle a la audiencia que se acerque contigo, que nos escriban aquí abajo en Sus TikTok inquietudes. sus inquietudes Sí, y por claro. supuesto la asesoría aquí por parte del contador Roberto Hernández, que nos escriban y nos den su opinión y todas las dudas que pueda aclarar aquí nuestro fiscalista especializado en transporte de Muchas carga, gracias. de Nube de Ideas, y preguntarte también qué otro tema encuentras, ¿no? En este sector tan complejo, en estos Sí, temas fiscales. Adelante, Julio. Solamente una nota al pie y que quede adelante. para cultura general. Con base en tu experiencia, tanto en organismos empresariales como en la práctica profesional, ¿qué porcentaje
del autotransporte mexicano de carga consideras tú que cumple con sus obligaciones fiscales o que va al día, digamos, en lo fiscal y qué porcentaje no? Yo te diría más o menos que un poquito más de la mitad, un 60% no cumple cabalmente con sus obligaciones ¿Tanto fiscales. así? Sí, sinceramente Es sí. muy grave, ¿eh? Y es Este, por eso que la autoridad está ahí encima. Sí, claro. No, y es que sí, ahorita sí, la al ver política- este dato es La política demoledor. ahorita Es del tremendo. SAT, la política del SAT ahorita es recaudar por recaudar. Ya sabemos que ahorita ya no tenemos casi recursos públicos, No los hay. pero, o sea, todo es, ya saben que hasta que falta dinero, ya ahora sí es deuda pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Hace rato se los comentaba, ahorita desde febrero hasta la fecha, están mandando, de hecho ya llevamos algunos asuntos por eso mismo, porque yo se los decía hace rato, es muy importante saber facturar, porque si no, van a estar gastando dinero a diestra y siniestra. Saber declarar. Claro, y más que Ujú. nada es que desde el origen, o sea, desde el origen de la facturación tienes varios problemas. Como se los decía hace rato, ese es el problema que más, desde pequeñas hasta grandes empresas, es de lo que más Ahí adolecen no importa si todos. es full, Sí. doble remolque, No, tortón, rabón, no así importa. es, no importa si seas parejo. pequeñito, contribuyente o de Ok. los grandotes, la facturación es de lo que más les pega. Desde diablero hasta full. Claro, Bueno. sí, ¿no? Desde carretillas, mi amigo. Desde el Entonces, tameme para acá. sí, sí, sí. Entonces, el inconveniente es que desde la facturación te pueden causar varias cosas. Por ejemplo, si tú estás aplicando estímulos fiscales y facilidades y te empeñas en facturar diésel, peajes, mantenimientos y todo ese tipo de cuestiones, el problema es de que dejas de tener la exclusividad de autotransporte que dijimos hace rato y pierdes estímulos fiscales y hasta pierdes el régimen fiscal que estás tributando. Y en dado caso, ¿cuál es el problema? Que vas a estar pagando más impuestos de lo que deberías, incrementa tu gasto. No hemos Esa es hablado una. de deducibles. Si quieres, en Claro. un momento más hablamos Sí. de. Tampoco hemos hablado de las facilidades administrativas, que también Claro, es carta por así es. otro. Entonces, facturación es un punto medular, porque la facturación vas a tener problemas en dado caso de que te cambien de régimen, Ujú, de que te quiten estímulos, ujú. de que pagues más impuestos sobre la renta, No. o es más, hasta de que te inhabiliten tus sellos de facturación Oh, únicamente por Mira, haber están facturado las cosas llaves. que no debías. A ver, Roberto, ya Están las para, llaves para, de para- Mickey, para ir amigo. concluyendo esta parte Esta parte. del episodio del día de hoy. En dos tips, concluye a la audiencia. ¿Qué tip ahorita le das al transporte? El ABC. Excelente. Que me contraten. Como tal. Para que no En la riegue primera, en el tema. Sí, de cierta forma sí, o sea, sí contrátenme, pero más que nada, ¡Córtale, mi chava, otra vez! Órale, a ver. sí, más que nada, que se asesoren, Ok. que se asesoren bien. Número 2, que lean otro tipo de normativas que no nada más sea lo que fiscalmente se habla, como es Código Fiscal, Resolución Miscelánea, Instructivos de Llenado, que vean otra Salirse de normativa. la caja, como Claro, dicen por porque ahí, ya ¿no? lo dijimos. Fiscal, lo Sí. que publica el SAT y Secretaría de Hacienda es para contribuir. Lo que publica Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y otras legislaciones que van ad hoc, pues son para regular tu actividad. Entonces, Perfecto. recuerden que lo fiscal proviene de la operatividad y si tu operatividad ya viene viciada porque no estás Claro. observando estas leyes, Claro. seguramente el efecto fiscal va a ser rotundamente malo para tu empresa. Número 2, aprendan a facturar. La facturación como tal es el principal virus que tienen casi todas las Es empresas básico. y de lo que adolecen en su mayoría las empresas y de donde más tienen problemas fiscales, desde una multa pequeña hasta la restricción de sellos. Y en el peor de los casos también me ha sucedido que hasta la revocación del permiso de autotransporte. Pues bueno, pues Sí. esa es la Muy gran grueso. conclusión de esta parte, ¿no? Sí. Pero Hay que aprender a facturar, ¿no? recapitulando, hablamos de facturación, la importancia de la De facturación. aprender a facturar. Por ahí tocas el tema de carta aporte, que creo que por El sí llenado, mismo ¿no? es El llenado correcto. un capítulo. Y hablaste de una tercera problemática que es el tema de. Bueno, yo quiero agregar los deducibles, pero si quieres eso lo No, tocamos adelante, adelante. Pero hoy tú ibas a comentar algo. Iván. Sí, no, el tema, ¿cuál es la tendencia de las facilidades administrativas? Este gobierno está entendiendo al sector, ¿no? En su Ujú. operación. Ah, sí, bueno, buen ¿Qué, punto. qué Sí, pasa buena. ahí con las organizaciones empresariales? Están preocupadas que el gobierno no estén entendiendo su operación y cada vez tengan menos apoyo en términos fiscales. Claro. ¿Qué pasa ahí, No, y contador? agrano, y además- ¿Qué y- visualizas? Y quitarle la etiqueta al sector de privilegio, ¿no? Que sí, Claro. Eso es muy común, ¿no? Sí, sí, sí.
que ¿Qué está pasando ahí? es que ciertos sectores de la economía, de hecho en la constitución política, se establecen ciertos sectores estratégicos, uno de ellos el transporte, Y en cualquier esenciales de la modelo. pandemia para acá. Claro, exactamente, de hecho es de las actividades esenciales o estratégicas y dice la constitución para el desarrollo de la nación. Ujú. Ajá, entonces dentro de esas actividades está la explotación petrolera, los medios de comunicación, y otros, entre ellos el transporte, la explotación de vías generales de comunicación, Sí. como lo llaman las leyes. Ahora, ¿por qué es que dicen que es privilegiada? No es que sea privilegiada, es que el autotransporte, así como por ejemplo, la actividad de agricultura, es una actividad que tiene que seguir sí o sí, porque si no se detiene la economía del país. Sí, Claro. Robert, pero Entonces, el tema del transporte es que se desarrolla en condiciones operativas claro. todavía de la prehistoria. Porque Exacto. todavía a mí se me revienta una llanta imagínate, la carretera más lejana del país, Sí. donde te tardas en encontrar un talachero Claro. Donde no que ha no pisado genera ni el señor de factura. la luz ni Yo el señor como del compruebo internet. la talacha. Claro. Pues esa es la Entonces, realidad. lo que comentábamos hace rato, las facilidades como tal administrativas, que son Son eso, aquellas que tienen, facilidades. claro, pero es que más que nada porque sí se tiene una operación muy distinta de otras, y me decían en algunos programas que fui invitado, Ajá. imagínate un sector por encima de lo que establece la ley, no es No. eso, al contrario, el inconveniente cuál es que, por ejemplo, si tú comparas los medios de transporte, los modos de transporte que son ferroviario, marítimo, aéreo y transporte, ¿cuál es lo común aquí? Que los operadores seguramente o los conductores de estos vehículos o una de dos, o ya llevan sus alimentos como es el férreo, marítimo o ferroviario, o aéreo, pero el transportista no, el transportista por lo regular se detiene a comer en algún lado abandonado de Dios, donde ni hay luz, ni hay medios Seguridad. bancarios, ni seguridad, ni Pídele una tampoco, factura claro, no a puedes. Doña Lucha. Perdón, Sí, no. La ¿cuáles de son de las los gorditas, pues no. ¿Cuáles son de los principales comprobantes que te dan en carretera? El papel lustre de las tortillas, donde te dicen, oye, pues comiste por 160 pesos, sí. ¿no? Pero Entonces, estás hablando Los del famosos tope del gastos 8%. ciegos, ¿no? Y súmale, Claro. y súmale Gastos maniobras. así es, Los estamos famosos- hablando de eso. Súmale reparaciones y Claro. súmale otras situaciones que enfrenta el Y, transportista. y en el nada, camino. y nada baratas. Aquí tuvimos otra transportista que nos decía que 7,000 pesos, ¿no? Claro. Poder arreglar una llanta punchada. Sí, en el, ¿no? en el arco No, norte. Claro, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el transporte de carga y el transporte por carretera y los otros modos de transporte? Que estas personas seguramente siempre, casi en todas las ocasiones, van a llegar a lugares donde sí pueden obtener un comprobante Claro. electrónico o un comprobante fiable que le pueda dar efecto fiscal. El transportista no siempre. Entonces, mayor inconveniente que se tiene, por lo menos, es cómo le das efecto fiscal a un gasto que sí tienes que realizar, pero que no tienes la posibilidad de adquirir un comprobante fiscal ¿Cuál es para el ello. tope? Pero además, Ujú. pero además el reto ha sido sensibilizar a la autoridad Claro. sobre las condiciones especiales en las que opera el autotransporte. Esa ha sido Hay- la hay- discusión y de ese, toda la ese es vida. Pero ¿sabes qué, el gran Axel? ahí ¿Saben tope qué, que ha tenido el sector, muchachos? pero que no ha sabido o que no ha logrado sensibilizar a las autoridades De acuerdo. sobre sus condiciones Y operativas. lo hilo con esto, Axel. No hay conocimiento, no hay reconocimiento de eso, Sensibilización, no hay sensibilización, entendimiento. pero también hay que tener muy claro que una cosa, lo hemos dicho muchas veces, es el autotransporte vinculado al TEMEC, que está en este corredor de comercio exterior hacia el norte, en la parte norte del país. Esa es Claro. una realidad que seguramente tiene todo esto que acabas de comentar. Y otra realidad muy diferente es el sur. Claro. El autotransportista de Oaxaca, de Guerrero, que va al sureste, Sí, los que corren por la allá, parte sur de sí, Puebla, todo lo que es una enfrentan. realidad Sí. completamente Es otro diferente. México ahí. Es otras Claro. configuraciones, otras carreteras, otras condiciones. Entonces también tenemos que partir de ahí, aunado a lo que dice Axel. La autoridad, ¿tú ves que es sensible a esto? ¿Lo entiende? lo comprende. Mira, de hecho, en su momento, por ejemplo, se los voy a poner así, hay un servicio especializado de transporte que se llama transporte dedicado, ¿ok? El transporte dedicado, la autoridad lo entiende como que si tú eres transportista y yo soy un cliente que te quiere contratar a ti,
Entiende que el transporte dedicado es que yo te pido en renta cierto número de unidades y yo con mis operadores presto el servicio, en este caso, hago la conducción de mis mercancías con tus unidades. Completamente falso. El transporte dedicado es cuando yo te digo, oye, ¿sabes qué? No quiero que le preste servicio de transporte a nadie más que 10 unidades. 10 unidades, ténmelas para mí, disponibles para cuando yo las necesite. Ujú. No te las estoy rentando, te estoy diciendo, ten disponibles esas 10 unidades para cuando yo los necesite. No te estoy rentando nada y ni siquiera yo voy a poner al operador. Ese es el desconocimiento y, entre otras cosas, el desconocimiento Robert, que la autoridad te es la tiene. insensibilidad de la autoridad Ujú. por entender y comprender la operación, las Claro. condiciones y las No características entiende la en las operación. que un transportista mueve insumos, bienes y mercancías necesarias para la vida diaria de la población. No entiende El las- día no que la la entiende. Estás autoridad hablando de la lo Dirección entienda, General de Autotransporte. vamos a empezar a avanzar bastante Claro. en este tema. Ahora, en materia, por ejemplo, de lo que hablabas hace Es la rato, mi autoridad estimado. federal la que dices. Sí, en general casi Ok. todas las autoridades y más las autoridades fiscales que ahorita ya se metieron más con lo de la carta de porte a recaudar o por lo menos a vigilar más al transportista. Ujú. No entiende la operación y sinceramente la carta de porte no tiene los elementos suficientes para amparar la prestación de servicios. Si una persona, imagínense, lo Hombre, acabo de pero decir hace si es rato. para evitar el contrabando. No, mi amigo, pero es que- sinceramente Pero es un imagínate, instrumento. No, va a no, no. venir todo ahí No, lo es una que traes. narrativa construida Es un ahí para... instrumento El multifiscalizador. delincuente ya va a Sí, saber a claro. cuál pegarle, Sí, cuál es claro. el bueno. Claro, la carta de porte Hombre, sinceramente nada solo es más eso. sirve para ser un instrumento multifiscalizador. ¿Cuál es el inconveniente? Que a través del acuerdo que se Y publicó en un manifiesto 2021, terrestre para la delincuencia. claro, Ah, Claro. pues igual que el ahorita balizado, mi amigo, era otro igual que el disparate. balizado. Pero mira, por ejemplo, ahorita, a partir del 1 de enero de 2022, la factura con carta de porte es el contrato. El SAT te dice, si es un viaje local, salvo que no sean medicamentos o hidrocarburos, puedes no incorporar el complemento. Perfecto. A ver, y si la ley de caminos y puentes te dice que es el contrato de prestación de servicios entre el transportista y el usuario, ¿por qué no vas a integrar el complemento? Si tienes un problema de que te robaron la mercancía, de que el cliente no te pagó, de cualquier accidente que tuvieras en carretera, ¿con qué documento acreditas dónde ibas? ¿Cuál es la carga que llevabas? Pues oye, ¿a poco en la localidad no te pasan esas cosas también? Por ¿Por qué no vas a supuesto. incorporar el complemento? Entonces, el problema, ¿cuál es? Que también, por ejemplo, en resolución miscelánea te dicen, puedes llevar la representación impresa, ya sea en digital o en papelito. La llevas en digital y te detiene Guardia Nacional o alguna otra autoridad y te dicen, ¿dónde está su formato impreso? No, pero es que yo lo traigo digital, a mí me vale, te voy a multar porque no la traes impresa, porque la ley de caminos menciona que la tienes que llevar en físico, pero Sansat nos dice, es que en digital la puedes Pues tener. hay un divorcio Hombre, es ahí, pa' hay un valiente divorcio el entre No hay las- No hay- entendimiento ni no entre hay- la autoridad. La autoridad y claro, regresamos a que no algo. comprende cómo así es. opera el transporte de carga. Aquí a los disruptores les comento algo y quiero regresarme un punto de que hemos hablado en podcasts anteriores. La autoridad es quien alienta todas estas faltas que tiene el transportista, ¿no? Claro. Hablábamos de inseguridad y ya nos dimos cuenta que Sí, la ya autoridad lo estamos y es viendo. correcto. alienta el Es crimen. correcto. La autoridad alienta la informalidad. La Claro. autoridad alienta el desconocimiento de lo que debe conocer en sus En primera, reglas. porque no lo entienden No, ellos mismos. Claro. Pero Y sabes, ese Sinceramente, papel perdón. de facilitador se ve mermado, no existe cuando realmente, como tú dices, es omisa. pone la cancha dispareja a favor pues de la delincuencia y de la inseguridad y de todos estos lastres que afectan al transporte. Claro. ¿Cómo pensar Yes. contador? A ver qué opinas al respecto. Todo es con un sentido recaudador, Sí, por parte del ¿no? sinceramente, SAT, sí. Por parte de la autoridad fiscal. Bueno, nos regresara en términos de seguridad en las carreteras esos impuestos que se les cobran al transporte. Pero estamos viendo las carreteras como están Infraestructura, inseguras, ¿no? paradores Claro. seguros. ¿Qué piensas ahí, contador? Mira, sinceramente creo que el transportista como tal, como ya lo mencioné hace rato, es una actividad de las estratégicas y también tenemos que entender que el transporte de carga
da mucho para poder fiscalizar a todos, por eso se hizo la carta de porte. ¿Por qué? Porque el complemento carta aporte prácticamente es un instrumento de entradas y salidas de almacén. Es decir, tú sacas mercancías, yo la meto a mi almacén, yo se la meto a fulanito, y cuál es, digamos, el punto, que tengo carta de porte por la salida de la mercancía de su almacén, carta de porte por la entrada aquí, carta de porte por la entrada de la mercancía con él. Pues Ujú. entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que si en algún momento van a fiscalizar, va a ser a través de la mercancía. Es muy visible. Claro, Claro. entonces, y también en dado caso, si van a haber simulación de relaciones laborales, ¿dónde se va a vislumbrar? En los choferes que tienen dentro de las figuras de transporte de la carta de porte. Está muy a la mano, digamos, de la Claro, autoridad. pero ¿en qué momento te ayuda como tal a ti como transportista a decir, oye, pues yo pasé por estos lados, yo llevé tanta mercancía, Sí. este era el valor, oye, estas son las cláusulas de mi contrato que bien me pueden ayudar para un tema mercantil, Claro. que no me pagó mi cliente, Ujú. que oye, quiero exigirle a mi seguro esto, oye, quiero denunciar aquello. Oye, pues no te va a servir un comprobante fiscal en dado caso, por lo mismo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que ustedes tienen que nosotros como transportistas y como asesores especializados en el transporte, tenemos que dar los instrumentos suficientes para que ustedes puedan defenderse ante las autoridades. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que analizar tu contexto actual, Ujú. cómo operas, qué es lo que tienes para saber qué ajustar. Sí va a significar en algún momento, lo dijo usted muy claramente, algunos van al día, pero ¿por qué tienen que ir al día? El inconveniente es que a veces la baja planificación que tiene un transportista pequeño, a veces le da apertura a que no tenga la facultad de cobranza inmediata, porque si bien dijimos que sus gastos son inmediatos y sus cobranzas son hasta acá, hay mecanismos que les permiten disponer de ese dinero de manera inmediata, Ujú. pero eso les va a permitir que invertir un poquito más, porque entre multas, entre requerimientos de información de la autoridad, entre que ya te cancelaron o inhabilitaron el uso de sellos digitales, ya gastaste mucho más de lo que pudiste haber invertido para evitar No, todos estos problemas. y todo volvemos al punto de la estrategia y de que Claro, se debe conducir así el sector con una estrategia en esa parte, además de que, bueno, este tema pues cae en el famoso, la autoridad te lo vende como el tema para evitar el contrabando y que, bueno, al final Perdón. tiene un castigo, ¿no? Así Sí, hasta, sí, pero hay hasta solo es una bote, ¿no? narrativa. Si caes ahí en Tremendo. todo eso. claro. Entonces sí, Así sí es. invitar a los transportistas a que estén asesorados, que todo el tiempo se estén informando, que estén en este proceso de conocimiento constante y se abran otras alternativas para cumplir con sus obligaciones Quedan en materia pendientes muchos fiscal y en temas. otras. ¿eh? Muchos, Hombre, Queda, muchos queda, temas temas. fiscal nos queda mucho podemos que hablar quedar en esta, Sí. en esta 48 materia. horas seguidas sin problema. Yo recuerdo una frase que alguna vez escuché de aquí de nuestro especialista que decía que la desinformación y la inseguridad están decapitando al autotransporte de carga. Sí es, sí es. Sinceramente creo que la falta de especialización en materia de autotransporte de carga, la falta de atención sobre un sector que precisamente alimenta de bienes a toda la República Mexicana en su mayoría. 6 de cada 10 objetos que tenemos en esta oficina fueron objeto del transporte, por Claro. ejemplo, de manera estadística. Y que no se ha protegido y que un asesor financiero, fiscal o legal no sepa de este sector, sinceramente creo que es inadmisible, pero también es tan inadmisible que una persona que no se especializa en eso te cobre como si lo fuera. Ujú. El problema es de que compras problemas y ahora los que sí nos dedicamos a eso y apoyamos al transportista, a veces dicen, no, pues es que más de lo mismo. Pero de este lado, Nube de Ideas y su servidor, sinceramente, estos espacios son precisamente para apoyarlos a ustedes y para poder vislumbrar los problemas que tiene el sector Ujú. y que vean que tan importante es el sector que tenemos que alzar la voz y que tenemos que actuar en lugar de esperar a que hagan milagros por nosotros. Es estratégico, pero pareciera que es el enemigo, ¿no? Sí, pareciera. Mm. Así es. Bueno, Pero- pues yo creo que en este podcast se ha cumplido una muy pequeña parte de lo que nos proponemos de hablar de temas fiscales y resolver tantas dudas, pero tú ya te estás despidiendo, pero no será tan fácil porque necesitamos que estés continuamente en esta Sí. mesa platicando esos temas que le preocupan mucho al transportista Sí, y que además, perdón, no lo dejan crecer. claro. Es bien cierto lo que Claro. dice el contador. Los chiquitos se van a quedar chiquitos y los grandes están creciendo, ¿no? Entonces, yo me quedo, por ejemplo, lo hablaremos para la siguiente Con emisión. todo gusto. ¿Qué pasa cuando el pequeño transportista
quiere crecer y comprarse un par de camiones más, ¿no? Y agrandar su operación, Sí. este rollo del Financiamiento, financiamiento, lo Claro. platicaremos, Lo ¿no? platicaremos. Porque ya, Con me todo está gusto. pateando, porque ya me está pateando por abajo este Muchas Julio. gracias. Ya va a tirar aquí la mesa. Pero bueno, pues nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio Gracias. y un nuevo disruptor. Así es. Gracias. Agradecidos con la invitación y cuídense mucho todos. Estaremos aquí próximamente.